Buenos días, hermanas, hermanos, jóvenes, niños, ancianos. ¿Cómo están? ¿Lleno del Señor? Amén. Qué bueno. Qué bueno. Con el gozo que Él ha puesto en mí. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Estaba leyendo la Biblia y me fui a los milagros de Jesucristo. Y son muchísimos durante el tiempo en que Él anduvo con nosotros. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesucristo? ¿Quién se acuerda? La boda de Caná. La boda de Caná. Convirtió el agua en vino. 5 estrellas. Era un merlot, Pero, claro, de más carga me decían los que estaban ahí. Hizo muchos milagros Jesucristo. Sanó muchísimos enfermos. Echó fuera demonios. Multiplicó los alimentos. Así es. Resucitó muertos. Muchísimas cosas. Los apóstoles sanan a muchas personas. Así lo relata Hechos 5, del 12 en adelante, si quieren seguirme. La Escritura dice así: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos. Qué extraño, ¿eh? Nadie en el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque lo elogiaban. Había algo en ellos que les causaba cierto temor. No se atrevían a juntarse con ellos, estos personajes que hacían milagros en el nombre del Señor, aunque los elogiaban, y los seguían, aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchones y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas, atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. Yo me pregunto, ¿cómo tan desordenado Pedro? Sanaba así como así, no lo citaba a algún lugar, no pedía horas para que fueran sanados, no preparaba un lugar especial, no tenía rayos X, ni un quirófano, ni un Nelson Rifo ahí para la anestesia, ¿no? No sanaba simplemente. Es ilógico. Al pasar la sombra, pero ¿cómo es posible que al pasar la sombra, una sombra sane? ¿Pueden imaginarlo ustedes? Dice que la sombra de Pedro, solamente la sombra de Pedro, que pasaba, y eran tocados y eran sanados de diversas enfermedades. Me parece extraño. Tenemos otro personaje, Esteban, hombre lleno de la gracia y el poder de Dios. Hacía grandes prodigios y señales, milagros entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde habían judíos de Cirene, de Alejandría
de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Moisés, personaje importante dentro del pueblo judío, y obviamente a Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y lo cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Hemos oído decir que Él cambiará todo, las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. No así, con una mirada: ¿quién es este tipo? Esteban, lleno del Espíritu Santo. Vamos al 7:54. Esteban le relata totalmente la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, lo que había sucedido desde su principio hasta que pasaron por el desierto. Les cuenta toda la historia, les relata. Ahí ustedes van a poder encontrar toda la historia del pueblo judío. Por último, habla de Dios, y Dios dice: Salomón, ¿quién construyó la casa? Sin embargo, el Altísimo no habita, este es el 48, 7:48, sin embargo, el Altísimo no habita en casa construida por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten el Espíritu Santo. El que tenga oído para oír, oiga. ¿A cuál de los profetas persiguieron su antepasado? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes recibieron la ley promulgada por medio de ángeles, no la han obedecido. Termina Esteban: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Cómo lo hizo Esteban? Yo creo que tiene que haber ido al norte con esos grandes telescopios que hay ahora, y haber mirado, haber fijado hacia el cielo y haber visto a Dios. En este tiempo no lo explicamos de otra forma. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlos. Los acusadores le encargaron su manto a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¿Qué hacía Esteban? Oraba. ¿Qué es orar? Comunicarse con Dios. Mientras él lo apedreaba, él se comunicaba con Dios. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu.
Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba ahí aprobando todo esto. Quiero hablar en esta mañana de lo humano y lo divino. En lo humano, todo este relato que hemos escuchado nos parece muy extraño. Si lo miramos con mente razonada, claro, finita, no vamos a entender cómo Jesucristo sanó leprosos y así en 3-4 minutos se transformó el leproso en alguien que estaba limpio. Un cáncer, me imagino, y montones de cosas así. En lo humano tenemos que ir al médico, tenemos que hacernos varios exámenes para que nos diagnostiquen qué es lo que tenemos y después viene un tratamiento. A veces tratamientos muy largos que duran meses y años para que podamos ser sanados. Y Esteban pasaba con su sombra y la sombra sanaba a los enfermos. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos esto? Lo humano y lo divino. Estamos y vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo físico solamente. Vivimos en este mundo físicamente, pero no solamente somos eso. Pero por lo general nos movemos en ese campo, en lo físico, en lo lógico, en lo que veo, en lo que palpo, en lo que huelo, en lo que siento. Tengo un sentir muy emocionales a veces. Estamos viviendo aquí en la tierra. En la mañana pusieron calefacción. ¿Por qué? Porque teníamos un poquito frío, entonces hay que poner calefacción. En el verano hace mucho calor y ponemos aire acondicionado. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. Nuestro cuerpo se resiente, es físico. El mundo en el cual vivimos es la creación de Dios y Dios habita en dicha creación. Voy a repetir este tema porque muchos no lo vieron, no lo escucharon. No se trata solo del aspecto físico que podemos observar con los ojos, medir o estudiar, sino que tiene un contenido espiritual que lo hace vivir. El mundo sin Dios es solo una cáscara, un esqueleto sin vida. Lo que da origen al sentido a la vida del mundo es la presencia de Dios. Eso es lo que le da sentido a la vida, Dios. Sin Dios no hay nada. Salmo 19, 2, 4 dice: el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Habacuc también dice: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Habacuc 2:14. Nuestro mundo tiene naturaleza espiritual y material. Por eso decía lo humano y lo divino. Pero el mundo espiritual no lo podemos conocer por los 5 sentidos. El mundo espiritual no es visible a los ojos, ni palpable al tacto, ni tiene gusto, ni olor. Por lo tanto, requiere de una facultad espiritual que sea dada por Dios. No lo vamos a
a palpar de esta forma, no lo vamos a experimentar de esta forma. Lo que la Escritura llama entonces el espíritu del hombre. En 1 Corintios 2, 11 al 14, dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros. Los hijos de Dios, los vividos por la sangre de Cristo, los perdonados por el Señor. Para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Este es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que si expresamos verdades espirituales en términos espirituales, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Si tú a alguien que no conoce a Dios le hablan de estas cosas espirituales, me está hablando en chino, dice la gente, no me entiendo nada, y por último te tachan de loco. Este está loco, este está rayado. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Job 32:8 dice, pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, es el hálito del Todopoderoso. Proverbios 20:27 dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. El espíritu humano es la lámpara del Señor, que escudriña lo más recóndito del Señor. ¿Cuántas veces decimos, el Señor conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, Él conoce todo lo que vivimos, a Él no le podemos engañar? Lo decimos y es así. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Debemos reconocer que nuestro Dios tiene una naturaleza entonces espiritual, no material. Esta realidad le fue afirmada por Jesús a la mujer samaritana, y nos relata Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cristo se refiere a la presencia espiritual de Dios en el mundo material. Dios está trayendo la presencia espiritual al mundo material, entendido como el reino de Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Van entendiendo? ¿O les está dando sueño? Lo repito, Cristo se refiere a la presencia espiritual de Dios en el mundo material, entendido como el reino de Dios. Y Jesucristo venía predicando el Evangelio del reino de Dios. Venía lo espiritual a hacerse realidad a través del reino de Dios. Su gobierno, su reinado sobre el mundo, desde el plano espiritual, confrontó a Nicodemo con la realidad, y lo vemos aquí en Juan 3:5-8. Yo te aseguro que quien no nazca, dice, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo y todos los que estamos aquí nos dice lo mismo, se nos dice lo mismo. Nicodemo, Carlos, Juan, Pedro, Rosita, Carmencita, nombre que sea. Te aseguro
que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Señor, revélanos la palabra. El nacer de nuevo para conocer y entrar en el reino de Dios señala la diferencia fundamental entre el plano espiritual y el material. Repito, el nacer de nuevo para conocer y entrar en el reino de Dios señala la diferencia fundamental entre el plano espiritual y el material. El hombre necesita conocer de una forma diferente a la que conocemos o a la que se conoce. Plano natural y plano material. Para llegar a conocer el mundo espiritual es necesario liberarse de la visión bidimensional, natural y material. Tenemos que acostumbrarnos a parámetros diferentes y a una comprensión distinta. De uno al otro. Dios capacita al ser humano para vivir en los dos planos. Porque no somos solamente espíritu tampoco. El Aldrich nos contaba dentro de sus cosas, anécdotas. ¿Quién se acuerda del hermano de Aldrich? Sí, la mayoría. ¿Quién predicaba Aldrich? Del Espíritu Santo. Y cuando venía de nuevo, ¿de qué predicaba? El Espíritu Santo. Y cuando volvía a venir, ¿qué El predicaba? Espíritu Santo. Aldrich decía, porque si tú te acercabas y te tocaba, te ibas hacia atrás. Entonces él decía, alguien me preguntó: hermano, ¿y usted cuando está en la casa y toca a Betty se cae? Entonces él decía, la gente cree que yo ando tocando a Betty o que se me pone por delante, en cualquier momento se empiezan a caer. No es así la cosa. ¿Por qué? Porque vivía en un mundo material y también espiritual. El hecho de que, hermano, pero usted es tan espiritual, no debe de tener hambre, no debe sentir frío. Sí, tengo hambre y siento frío, porque vivía entre los dos dimensiones. Dios capacitó al ser humano para vivir en los dos planos, material y espiritual, pero tenemos dificultad para conocer y actuar en el mundo espiritual. ¿Es así o no? Así es. ¿Decimos amén? Amén. Nos cuesta. Nos cuentan sinceramente. Esto se debe a que nos fuimos ejercitados desde la niñez. Miren esto, qué interesante. Nos fuimos ejercitados desde la niñez en ello. Desde la niñez fuimos estimulados a ver y conocer el mundo solo por los 5 sentidos. Y de esa forma, con solo los 5 sentidos, evaluamos el mundo. O sea, en el plano material. Es importante educar a los hijos, a los pequeñitos, desde que nacen, en las cosas del Señor. Que para ellos sea natural. Les pongo un ejemplo que se me viene a la memoria en este momento. Para mí todo lo que es computación y los derivados de la computación y todo lo que tiene que ver con la computación es nulo. Es chino para mí. Pero mi nieto más chico, que tiene 3 años y tanto, experto. Los dedos se le mueven con una facilidad para mover teclas y cosas por el estilo. Y los niños, los jóvenes,
Es así. A los hijos de Pepe le pido que, imagínense, que me arreglen la red del automóvil porque es bien complicada a mí. Tiene un computador la cosa, entonces para poner la hora, para que me marque la benzina, porque me marcaba cualquier cosa, y yo ahí lo miraba y no sabía qué hacer. Y porque no estaba acostumbrado a eso. Yo me acuerdo en mi citroneta nomás que tenía. Y la citroneta era súper fácil de manejar. Pero después los autos más sofisticados ya vienen con sus problemas. Entonces, para una persona como yo me cuesta, pero para los jóvenes no les cuesta en absoluto. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que hay que educar a los niños desde pequeños en las cosas del Señor, que les sea muy familiar todo esto del Espíritu Santo, que les sea muy familiar las sanidades por fe, que les sea familiar echar fuera demonios. Todo eso tiene que hacerse desde niño, porque después se hace muy difícil. Conocemos el mundo entonces simplemente por los 5 sentidos y de esa forma. Con solo los 5 sentidos evaluamos el mundo. Y eso es más que esto, de lo que evaluamos. Entonces se nos hace necesario nacer de nuevo y ser formados y ejercitados, incursionando en el mundo espiritual. Lo espiritual debe permear lo material, o sea, penetrar, introducir una enseñanza, algo que se entienda lo espiritual en este mundo material. Esta acción es introducida de Dios, es conocida como la figura del Espíritu Santo. ¿Quién hace todas estas cosas? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. No hay nada sin el Espíritu Santo. Génesis 1 se introduce esta idea con la afirmación que el Espíritu Santo iba y venía sobre la superficie de las aguas. También se nota por el hablar de Dios en el mundo donde había caos y desorden. El texto afirma que dijo Dios. Esta es una frase que se repite una y otra vez. Luego, nos enteramos del decreto divino de hacer un ser humano y colocarlo en el mundo para ordenarlo, someterlo y dominarlo. Un hombre físico, lo hizo Dios. Lo puso en el mundo para ordenarlo, someterlo y dominarlo. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. ¿Cómo lo creó Dios? A su imagen. A su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. A su imagen los creó. Hombre y mujer los creó. Escúchenme, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Le dio facultad al hombre. También le dijo, yo les doy la tierra de todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruta con semilla, todo lo que servirá de alimento, y le doy hierba verde como alimento para toda la fiera de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Él hizo todo, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Lo que comemos lo hizo Dios, aunque lo vamos a comprar al supermercado, pero lo hizo Dios. Así es. Qué maravilla es ver una semilla que es plantada en la tierra y empieza a germinar y se transforma en una planta frondosa, y de esa planta produce frutos, y de esos frutos comemos nosotros.
Cuando uno era niño tenía la curiosidad de meterse a la tierra y plantar y sacar la planta, a ver cómo crecía, por qué crecía. Curiosidades. Cuando yo era niño habían esas radios a pila, o sea, no a tubos. A tubos. Y yo miraba la radio y me preguntaba, ¿de qué tamaño será el hombrecito que está hablando adentro? Eso pasa. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el día sexto. Y Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y le dio hálito de vida. Sopló y le dio hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Allí observamos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, algo material, tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. En ellos se daba con naturalidad la relación con Dios y el mundo material. Esa relación se daba con facilidad en el principio. En el principio. El hombre gozaba de una comunión continua, abierta con Dios, con tal naturalidad y normalidad, pero pierde esa condición cuando pretende independizarse de Dios. ¿Qué pasa en este tiempo? La gente se ha independizado de Dios y perdió esa comunión con Dios. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer? Nacer de nuevo. Pierden su relación espiritual normal y el mundo se les torna hostil. La vida de independencia aleja de Dios. La vida de independencia aleja de Dios. Yo me mando solo. Yo con mi trabajo me basta. Yo no tengo que pedirle a nadie. Si yo no trabajo no como. Son expresiones que hay. Y a Dios, ¿entienden? Y la mayoría de la gente es así. Tú hablas de Dios a la gente. ¿Qué dicho raro este tipo? ¿Qué me está hablando? ¿De qué cosa me está hablando? Yo veo lo que veo, yo toco lo que toco, yo palpo lo que palpo, yo vuelo lo que vuelo, y no hay más. La independencia aleja de Dios al individuo. Les conduce a perder el dominio sobre el mundo material y su condición espiritual decayó. Se quedaron sin distintivo. Se quedaron sin distintivo espiritual. Se alejaron de Dios cuando el hombre peca, ¿no? Me estoy refiriendo a eso ahora. Así que Dios introduce el plan de rescate, introduciendo a su Hijo Jesús en el mundo. El mundo, el hombre cae, la figurita, la línea viene así, cae, Jesucristo lo rescata, sube y continúa la línea. De aquí es que empezó la buena obra con cada uno de nosotros, la vez perfeccionando la ley. Y sigue aquí. Perdóname, Dios. Entonces introduce a Jesucristo en el mundo. Pero el plano material queda sujeto, escuchen esto bien, a la vanidad humana. El plano material queda sujeto a la vanidad humana, en medio de donde se vive en frustración y corrupción. Frente a un mundo entonces de caos, de desorden, de anarquismo, de vicio que estamos viviendo en este momento, Pablo nos habla sobre este tema. ¿Qué es lo que espera? Romanos 8, 19, 25.
La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloria, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Tenemos esperanza. Hay esperanza. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Así también queda presentada la esperanza de alcanzar la libertad, la liberación definitiva del mundo. ¿De qué nos tenemos que liberar? ¿Pero de qué nos liberamos? Del mundo. Así también queda presentada la esperanza de alcanzar la libertad, la liberación definitiva del mundo, que es la alcanzada a través de la posibilidad ¿de qué? De arrepentimiento, la posibilidad de ponerse de nuevo bajo la dependencia de Dios, volviendo a entrar en el plano espiritual diseñado por Dios, el Padre, es volver a vivir en el Espíritu, que es el equivalente a vivir bajo el gobierno del reino de Dios. Si decimos que estamos viviendo bajo el gobierno de Dios, estamos viviendo entonces en esa área espiritual. Si no estamos teniendo las dos cosas, o una no nos lleva a la otra, tenemos que pensarlo, tenemos que meditarlo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es la iglesia, no es el cielo, no es un objetivo, tampoco es un estado. Reino, en sentido gramático, es una palabra, un sustantivo, que en este caso indica acción. El reino es acción. Y no solo una cosa material o un sentimiento, ni tampoco se refiere a un sitio como sucede con algunos sustantivos. Reino indica la acción de reinar. ¿Quién reina? Es la expresión reino de Dios, la más grande del universo. Se expresa en el hecho de que el Señor reina. El Señor reina. Esta realidad no es posible que sea percibida con los ojos físicos. Jesús dijo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Jesús. Juan 3:3. Le dice a Nicodemo. A pesar de todo, el universo no está a la deriva. Tiene un centro, y en el centro hay un trono. Sobre ese trono está sentado Dios. Siempre ha reinado, y así seguirá siendo por todos los siglos. Su señorío es por todas las generaciones. Su trono está establecido desde el principio. Él reina sobre todo lo que existe. Sustenta todas las cosas por medio de sus potestades y reino. Reina por sobre Satanás y sus demonios. Reina sobre naciones, principados, reyes, sobre la humanidad, sobre toda la creación. Nosotros lo notamos, algunos no lo han notado todavía. Él es el Señor de la historia, Rey del universo. Su reinado indica que es el único dueño de todas las cosas en el universo. Salmo 24:1 dice: del Señor en la tierra y todo cuanto en ella hay, el mundo y cuanto en ellos habitan. Es dueño y real
ilegítimo de todo. Nosotros no somos dueños de nada, nada nos pertenece, todo pertenece a Dios, partiendo por nuestras familias. Dios es juez universal y un día estaremos frente a Él para que determine si hemos vivido o no conforme a su voluntad. Serán revisados todos los temas relacionados con nuestra vida, incluso nuestras finanzas, cómo hemos gastado el dinero que el Señor nos da. Todo lo que administramos será puesto bajo el juicio de Dios. Hebreos 9:27 dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una vez y después venga el juicio, el reino de Dios ha llegado. El Rey del universo se hizo presente, se hizo hombre en la persona de el Hijo de Dios. El Verbo se encarnó, el Rey se hizo siervo y fue vista su gloria. El Rey se hizo pobre, el Creador se hizo criatura, se acercó a los hombres a través de su Hijo. El juez dejó su trono, envió a su Hijo, dejó su trono para ocupar el lugar del pecador. Todos pecamos, nos rebelamos contra el reino de Dios, pues no conocimos en otro tiempo su autoridad. Por esto, Él vino a salvarnos, a darnos una otra oportunidad, llamarnos a entrar en su reino. Por eso Jesús anduvo proclamando el reino de Dios por todas partes, diciendo que el tiempo se había cumplido y que el reino estaba cerca. Por eso Jesús llamaba a creer en las buenas noticias, en las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Pero ha llegado el reino en realidad? ¿Cómo ha llegado? Dijo Jesús que el reino está dentro de ustedes, dentro de nosotros. Lucas 17:21 dice: no van a decir mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Bienaventurados los que creen, bienaventurados los humildes, los que lloran, los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Busquen primero el reino de Dios, déjenlo gobernar en sus vidas, y las demás cosas les serán añadidas. El Padre las añadirá. Cuando oren, oren de corazón y digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Al fin de salvarnos, el Hijo de Dios llevó en su cuerpo nuestro pecado, muriendo en la cruz en nuestro lugar. Sufrió nuestra condenación. A los 3 días resucitó y fue llevado al cielo. Su Padre lo exaltó hasta lo sumo, lo sentó en el trono y lo proclamó Señor. Hoy debemos proclamar el Evangelio del Reino de la misma manera que lo hicieron los apóstoles y proclamar como Pablo en Romanos 9:8-9. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la palabra la tienes en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Para que Jesús sea Salvador tenemos que reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Jesucristo es Rey. Jesucristo es el Señor de señores. Gloria al Señor por esto. Segunda parte, ¿cómo lo logramos? Entrar en el plano material, introducirnos en el plano espiritual. Tenemos que leer muchos libros. Y leer la opinión de este y de este otro y de aquí y de allá. Poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, no hay otra forma. El Espíritu de Dios nos va a revelar la palabra, nos va a mostrar a Cristo. Vamos a entender que sí, la sombra de Pedro fue la que sanó a los enfermos y que una enfermedad que para nosotros es imposible en este momento, en un abrir y cerrar de ojos se puede realizar y llevar a la salud, a llevarnos
estar sanos, que podemos orar por los enfermos y que esto sane el ánimo, porque tienen que entrar en el plano espiritual.